pasamos al el tema académico central de nuestra reunión, que es la presentación Formación presente y futura de médicos, médicas, para Chile. Tiempo de remirar el modelo de generación de cupos. Se lo pregunta el académico doctor Miguel O'Ryan, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor titular, obviamente, quien nos hablará sobre su experiencia, su opinión sobre el tema. Profesor O'Ryan. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá, los miembros de la academia, presentes y también online, especialmente a quienes no son miembros de la academia, el presidente de la Asociación de Facultades de Medicina, SOFAMECH, y nada más ahora miembro de la academia. Así que muy bienvenido. Hay decanos, Viper Poiser, muchas gracias por estar acá, y hay también decanos online. Hay representantes de estudiantes, hay representantes de académicos, del Ministerio de Salud. Muy relevante, agradezco la presencia para lo que yo pienso es un tema de relevancia para todos. Quiero agradecer también a Pablo Roncagliolo, quien he invitado que sea, yo diría, coautor de esta presentación y de la publicación que vamos a hacer al respecto. Pablo es ingeniero de la Universidad de Valparaíso, es académico de la Universidad de Valparaíso, a quien conocí a través de la SOFAMECH, donde fue, yo diría, invitado, no sé si contratado, pero entró para proveer de datos de calidad para poder avanzar en la toma de decisiones y en la toma y el avance de las discusiones con mayor grado de evidencia y profundidad. Y la verdad que ha jugado un rol tremendamente relevante, a mi manera de ver, en elevar la calidad de la discusión a nivel de la SOFAMECH, la SOFAMECH, perdón. Y a raíz de su rol en la SOFAMECH, es que yo le pedí que me ayudara a conseguir los datos actualizados, más actualizados posibles y de mayor calidad posible, para avanzar una discusión en este tema tan relevante con datos. Así que muchas gracias, Pablo. Importante decir que esta presentación no representa la visión de la SOFAMECH, o representa necesariamente, ¿no? Básicamente es mi reflexión sobre el tema. Y la génesis de la reflexión que da título a esta presentación, al igual que como para la mayoría de las preguntas que nos surgen a lo largo de la vida, es inicialmente intuitiva. Intuición basada en la observación objetiva de un incremento sostenido, no muy socializado, de profesionales médicos, especialmente durante la última década. Observación que lleva a una natural preocupación, especialmente si uno es partícipe activo del proceso formativo que deriva de esta observación. Intuyo que este crecimiento puede llegar en algún momento a ser perjudicial para diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Me pareció por ello importante avanzar de la intuición a la reflexión analítica para identificar su veracidad, su magnitud y ponderar sus potenciales alcances. Como es propio del análisis académico, lo primero es revisar qué se ha pensado, reflexionado, investigado sobre el tema, porque lo más probable es que esta intuición diste mucho de ser nueva. Y es así, como un primer barrido de la literatura nacional, permite identificar a pensadores que en su momento han analizado este tema en profundidad. Destaco entonces y dedico esta presentación y reapertura de la discusión al querido y recordado amigo y colega doctor Alejandro Goich. Me referiré a sus análisis más adelante cuando abordemos los ámbitos específicos que él consideraba relevantes en esta discusión.
Me pareció interesante también, y como se trata de un marco académico, comenzar con un muy breve por el tiempo, contexto histórico conceptual del desarrollo de las profesiones en el mundo occidental, con una breve descripción que es algo más extensa en el texto que adjudica esta presentación. El desarrollo de las profesiones en general, dentro de los cuales la profesión médica es una de las pioneras, data de principios del siglo XIX, más o menos en el mundo occidental. Este desarrollo ha tenido fases interesantes, como la analiza críticamente Edgar Burns, que es académico sociólogo de la Universidad de Australia en Nueva Zelanda, el año 2014. En la primera mitad del siglo XIX se produce lo que se ha asimilado a un movimiento tectónico, casi como un terremoto, dado el explosivo aumento de ocupación y profesiones. En ese entonces, estamos hablando del principio del siglo pasado, bajo ciertos patronajes del Estado y de grupos de élite social, siempre había un cierto grado de elitismo en esto, promotores de la ciencia e investigación empírica, se desarrollaron asociaciones profesionales. El modelo de Inglaterra, que es el más referido, sumándose también el mundo occidental norteamericano, destacando dentro de estas sociedades la de médicos cirujanos, Royal College of Surgeons, era de 1800, después la de ingenieros, ley, arquitectos, farmacéuticos. Interesantemente, en Estados Unidos, durante este periodo, este profesionalismo fue más resistido, dado la cultura en boga de los años 1830, 1850, oponiéndose a lo que aparentaba apuntar a un monopolio gubernamental por clases sociales de élite, asociado más en ese entonces a ciertos cuestionamientos de la época, a la educación y a la eficacia del desarrollo científico. En la segunda mitad del siglo XIX se produce una mayor apertura, aunque todavía limitada, desde el elitismo profesional, con fuerte prejuicio social, a un profesionalismo donde, entre comillas, la inteligencia tiene un rol más preponderante, permitiendo mayor desarrollo de personas, casi exclusivamente hombres, en el desarrollo de las profesiones. Los aspectos distintivos a ser considerados para definir asociaciones profesionales en ese entonces, que no estaba ajeno a disputas, dado diferentes posiciones ante la relevancia de estos aspectos, eran las asociaciones de carácter calificadora, ¿les suena esto? Asociaciones ocupacionales, asociaciones de prestigio, o asociaciones profesionales de estudio. Como es de esperarse, estas asociaciones estaban vinculadas también al poder, dependiente de influencia y de relaciones políticas. Durante la primera mitad del siglo XX, tienden a predominar patrones propios del modelo norteamericano, por lo menos en el mundo occidental, basado en el concepto, entre comillas, del buen doctor, o profesional que se convierte en objetivo aspiracional, básicamente asociado al avanzar hacia una carrera exitosa. Ello va de la mano de una mayor injerencia del Estado y en que las profesiones se ajustaran de mayor manera a las necesidades del país. Durante la segunda mitad del siglo XX, Burns se refiere al término personalmente acuñado de post-profesionalismo, de la mano con una nueva explosión de profesionales, así como de instituciones de formación terciaria. Se inicia una era de cuestionamiento hacia los profesionales, su actuar, el costo de sus prestaciones, especialmente ante la observación de otras sociedades. En este caso, el artículo plantea Cuba, por ejemplo, que en el mismo periodo parecía tener buenos resultados de salud, pero con un sistema de desarrollo profesional muy diferente. El cuestionamiento de la calidad del actuar médico lleva a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, a las pólizas de seguro, a la judicialización, muy marcada en Estados Unidos, pero que va permeando de alguna manera también en el mundo occidental. En su interesante análisis, Burns reflexiona sobre el aprendizaje de cada periodo para proyectar el desarrollo profesional en el futuro. Discute los tipos de relaciones entre profesionales y los consumidores, que obviaré en la presentación por el tiempo, e incorpora en su análisis, eso sí que me pareció muy interesante, la situación de China e India. Muy brevemente, la situación de China.
en India, pero me voy a concentrar en China, megas sociales, en rápido crecimiento, que requieren de ciertos lineamientos de gran escala para ajustar ingresos y egresos, con el objetivo de limitar el gigantesco número de graduados con grados académicos similares, compitiendo por un mismo trabajo, por lo que transformaría a más de la mitad de sus universidades públicas en instituciones de aprendizaje aplicado politécnicos, para producir más graduados con capacidades técnicas, emulando de alguna manera el modelo alemán de dos sistemas, profesionales y técnicos, aunque el modelo chino sería algo más intervencionista, con la intencionalidad de ajustarse a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Un ambiente donde, entre comillas, el crecimiento rápido de nuevas universidades derivó en muchos programas no relevantes. Cierre comillas. Se aprecia aquí una mayor intervención del Estado por sobre un modelo basado fundamentalmente en libertad empresarial. Termina el análisis señalando que no son solo los profesionales y sus agrupaciones los que deben decidir su futuro desarrollo, sino que se debe apuntar a una mirada más amplia. Plantea a él, Las vacaciones la doctora Eva. Listo. Micrófono, por favor. De acuerdo. Acá, doctora, a donde dice Apagar micrófono. el director. Para evaluar las necesidades. ¿Usted ha autorizado los permisos administrativos que están en el sistema? Bueno, estaba en internet, ¿Y los proyectos? Quienes toman hace una semana que lo hice, vámonos. pero tengo que entrar de nuevo ahora. Gracias. Termina el análisis señalando que no son solo los profesionales de agrupaciones las que deben decidir su futuro, sino que debe apuntar a una mirada más amplia. Un aporte de economistas para evaluar las necesidades presentes y futuras de un país de diferentes profesionales, utilizando análisis de grandes datos relacionados a tendencias ocupacionales y enlazar estos análisis con las proyecciones universitarias. En otras palabras, desarrollar, comillas, políticas nacionales de sistema de educación terciaria. En salud, lo anterior es particularmente relevante, en donde la coordinación y articulación de procesos con una mirada integrada de las diversas instituciones redundará en un innegable beneficio para la sociedad. Una breve mirada a nuestro país. En cuanto a la formación médica en Chile. Ahora. En breve, también muy en breve, para ir después ya a la situación actual, pero me pareció importante un cierto grado de contexto. Fue Guillermo Blest quien en el año 1833 plantea la necesidad de formalizar la enseñanza de la profesión médica, que en ese entonces era fruto del, comillas, oscurantismo y la superchería de charlatanes, curanderos y flebótomos. Cierre comillas. Al amparo del Instituto Nacional se establece el primer curso de medicina el año 1833, a la cual se sigue la fundación de la Universidad de Chile, 10 años después del año 1843. La Facultad de Medicina cumplirá inicialmente un rol eminentemente académico, centro sabio de alguna manera, a lo que les correspondía, en palabras de Andrés Bellos, investigar, comillas, las modificaciones peculiares que da el hombre chileno a su clima, a sus costumbres, sus alimentos, dictará las normas de higiene privadas y públicas, se develará por arrancar a las epidemias el secreto de la germinación y de su actividad devastadora. Buena pluma. Y hará, en cuanto es posible, que se difunda en los campos el conocimiento de los medios sencillos de conservar y reparar la salud. Cierre comillas. En condiciones precarias de infraestructura, se hablaba entonces de enseñanza en caballeriza, en piezas oscuras y malorientas. Los primeros 50 años vieron avances significativos en la materia de enseñar y la forma de enseñanza, existiendo barreras importantes, sin embargo, como la dificultosa y resistivo acceso que se trata ya desde entonces a los hospitales de la época en ese entonces de beneficiarse. Pese a las dificultades, el interés por estudiar medicina iba en incremento, así como la incipiente posibilidad de formación en el extranjero. El nuevo Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado el 9 de enero de 1879, vigente hasta 1931, tuvo un rol relevante al permitir a la universidad, comillas, vivir un periodo de expansión
consolidación y prestigio. Transforma la universidad, importante, de una institución eminentemente académica a una carácter docente profesional, centrando el objetivo de la universidad en formar profesionales para contribuir al entendimiento y aportar a soluciones de los grandes problemas del país, a tono con lo que escuchamos que está ocurriendo a nivel global, impulsando la investigación científica y humanística al alero de institutos de investigación universitaria. Se impulsan reformas docentes importantes con el transcurso de las décadas. Como ven, esto es un barrido muy rápido. Avanzando en la enseñanza práctica y demostrativa, aunque para muchos era aún insuficiente. Las críticas siempre han estado, como se constata en escrito en la Revista Médica de Chile el año 1889. Al alero de varias iniciativas, incluyendo la llegada al país de científicos formados en extranjero, la organización de sociedades científicas, la visión de rectores como Juvenal Hernández, por mencionar solo algunos, quien acercó la universidad a las grandes problemáticas del país, Juan Gómez Milla, quien establece convenios con la Universidad de Corfo y extiende universidades de diferentes regiones del país, se avanza. En este periodo ya, los 1900, se fundan nuevas escuelas de medicina, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Santiago. La reforma de la Universidad de Chile en el año 1968, encabezada por la Facultad de Medicina, introduce cambios importantes, entre los cuales destaca la incorporación de materias de carácter cultural, apuntando a una formación integral. Se avanza en la integración de la enseñanza científica, preclínica y clínica, con la psicología, la psiquiatría, medicina preventiva y social, incluyendo una práctica rural. El objetivo era formar a un médico capacitado para ejercer la medicina general, dejando para una etapa posterior la especialización. Esta que no es la intención que necesariamente vean los nombres, pero está el concepto. Esta primero, perdón. Las facultades de medicina estuvieron restringidas a un número relativamente pequeño hasta la década de 1990. Con 6 facultades, titulaban a 559 estudiantes, tuviendo 921 estudiantes el año 1998 en 13 facultades. Los médicos habilitados para ejercer en Chile, incluyendo profesionales extranjeros el año 1998, eran aproximadamente 17.400, para una relación médico-habitante, considerando una población de 14,8 millones de personas, de 1 a 850. Las proyecciones realizadas en el año 1999 por Alejandro Goit avisoraba, y otros, lo que se consideraba una mejora. Íbamos bien, porque nos íbamos acercando a la tasa de países desarrollados en ese entonces. Es así que para el año 2008, la proyección de la disponibilidad de médicos se pensaba que iba a ser de alrededor de 24.449 para una población de 12,6 millones de personas, alcanzando una relación médica habitante de 1 a 679. Esa era la proyección. Al año 2000, Chile contaba con 13 facultades de medicina, como se ve hasta la línea roja, subiendo a 18 el año 2005, a 23 el año 2015, a 27 el año 2021, llegando a 31 facultades o escuelas con 3 o más años de existencia al año 2024. Al incluir las diferentes sedes que albergan algunas facultades, el número de programas vigentes de medicina llega a 38. La situación anterior deriva en un incremento de cupo para estudiar medicina en Chile de 1.816 en el año 2010 a 2.800 el año 2024. Considerando los cupos no regulares, que todas las facultades o escuelas aprueban por diferentes motivos, varios todos, la matrícula efectiva de estudiantes de primer año bordea los 3.000 el año 2024 en Chile.
La implicancia de lo anterior en el número de médicos con licencia para ejercer en el país es sustantiva. El número de médicos en el país al año 2010 era de 24.455, muy cercana a las estimaciones que hacía Alejandro Goich 10 años antes, subiendo a 65.737 al año 2023, a fines del 2023, de los cuales un 25% corresponde a profesionales extranjeros. Esta es probablemente la diapo más importante de la presentación. Es posible apreciar una curva, la de abajo, de la situación chilena, comparada con la de arriba, que corresponde a los países OCDE, ascendente, no lineal, que muestra al año 2010 una relación de médico por cada 1.000 habitantes de 1,43. Al año 2024, dicha relación aumentó 2,2 veces para llegar a 3,13, es decir, un médico por cada 320 habitantes. Una proyección de futuro basada en un crecimiento dado por aumento de cupos siguiendo la tendencia actual, la inmigración profesional y la baja proyectada del crecimiento anual de la población. Chile tiene una tasa más baja de incremento poblacional del mundo, permite visualizar que el año 2026-2027 se llegará a 4 médicos por cada 1.000 habitantes y el año 2034 se llegará a una cifra cercana a 6. En otras palabras, un médica por cada 170 habitantes, alcanzando la curva OCDE para seguir subiendo en forma no paralela. En este mirada global es importante tener claridad sobre los niveles de formación y especialización profesional en este contexto de alto número de médicos. Aproximadamente la mitad de los médicos registrados en Chile en el año 2024 han desarrollado una o más especialidades primarias y o derivadas. Es un análisis hecho por Pablo que es muy importante porque ratifica los especialistas que existen, que pueden tener 1, 2 o 3, hay algunos que tienen hasta 4 o 5 especialidades. Y es muy importante separar ese análisis porque representa médicos sin especialidad y médicos con 1, 2, 3 o más especialidades. Y esto nos muestra que aproximadamente la mitad de los médicas registrados en Chile el año 2024 han desarrollado una o más especialidades primarias y o derivadas. Es así como se registraron en el año 2024 33.155 personas con una o más especialidades médicas de un universo total de 66.545 registrados. Al mismo mes en la Superintendencia de Salud. Estas son diferentes bases de datos que hay que congeniar, representando el 49,8% de los médicos totales registrados en el país. El sistema público de salud reporta en el año 2023 la contratación de 32.493 médicos, de los cuales 10.111, el 31%, no tendrían especialidad, son los llamados médicos generales, y 22.382 tienen una especialidad, de orden del 68,8%. Lo anterior sugiere que el 67,5% más o menos de los especialistas registrados en Chile trabajan en el sistema público de salud. Esta interesante postura que es más alcanzaré porque tiene mucha información, relaciona dos bases, la que incluye a los especialistas registrados en el país, en azul, y la que reporta a los especialistas actualmente contratados en el sistema público, en naranja. Los especialistas con mayor presencia en el sistema público, como era de esperar, son aquellos con las especialidades primarias básicas, apreciándose, por ejemplo, que un 60%, más o menos, de los aproximadamente 3.800 abajo ahí, internistas y un poquito menos de pediatras están trabajando en el sistema público. Alrededor de un 75% de cirujanos y traumatólogos son parte del sistema público. Hay especialidades de alta demanda,
como anestesiología, donde prácticamente todos los especialistas están vinculados al sistema público, y otras como dermatología, donde la mayoría de los especialistas no participan del sistema público. La distribución de médicos por regiones, gran tema. A septiembre del año 2023, adscrito al sistema público, el dato para la totalidad del sistema de salud no está disponible, o no lo encontramos. Expresado en este gráfico como jornadas completas equivalentes, 44 horas, permite apreciar, quizás contrario a la creencia, una relativa homogeneidad de tasas de médicos especialistas entre las regiones, por cada 10.000 habitantes, con tendencias a tasas más altas en el sur del país. La región metropolitana destaca, ¿sí?, por la mayor diferencia entre médicos generales, la baja tasa relativa, comparado con especialistas. Un análisis algo más fino, este es el caso de la especialidad más numerosa, pero esta figura está hecha para todas las especialidades en el distrito, permite identificar brechas actuales de algunas especialidades en cuanto a su representación en la región metropolitana, comparado con su representación en otras regiones no metropolitanas. Se aprecia, por ejemplo, una subrepresentación en la región no metropolitana, especialidades como infectología, medicina de urgencia, intensiva de adultos, neonatología, hematología y neurología pediátrica. Para la mayoría de las especialidades, sin embargo, no existe esta simetría. En comparación con otros países, Chile presenta entre el año 2012 y 2020, que es para la fecha que está el dato, una tasa de médicos registrados que supera el valor promedio del mundo, que es en la línea roja, que es de 19,4 médicos por cada 10.000 habitantes, con un valor medio de 16 por 10.000. Con una tasa de 28,4 en esta cifra, en este periodo de tiempo, se encuentra en el lugar 57 de 200 países con registro. En una comparación, que es lo que muestro acá, con algunos países seleccionados, en Latinoamérica, Cuba tiene la tasa más alta del mundo, 84,2 médicos por cada 10.000. Uruguay, Argentina, Costa Rica, El Salvador no está, presentan tasas mayores a Chile. Un número importante de países europeos también presentan tasas mayores, siendo de las más altas Suecia, Grecia, Bélgica. Estados Unidos y Canadá presentan tasas algo menores que la Chile. En este ejercicio comparativo se aprecia que el año 2020-2022 Chile presenta una tasa de médicos especialistas de 1,64 por 1.000 habitantes, cuando el promedio de OCDE fue de 2,35. Una tasa con una relación de especialista no especialista de cercana a 1, cuando el OCDE era de 2,81. Volvamos a Alejandro. El año 1994, Alejandro propone una serie de reflexiones ante la creación de nuevas escuelas de medicina, que a la sazón eran 9. La primera de ellas se refiere a una preocupación por la necesaria formación docente y capacidad investigadora en el país para nutrir las nuevas facultades o escuelas, así como la existencia de campos clínicos suficientes y capacitados, con una crítica en ese entonces a la llamada, entre comillas, cohabitación de diferentes escuelas, facultades en un mismo centro. La segunda preocupación que plantea el doctor Boich es el de la calidad de la nueva escuela, poniendo énfasis en la necesidad de una rigurosa acreditación. Plantea que la acreditación inicial podría estar siendo insuficiente y la necesidad de revisar con especial énfasis el currículum de los docentes y las características y condiciones de los campos clínicos que se ofrecen. Hace notar, en ese entonces, la falencia del proceso de acreditación en general, no solo para las nuevas escuelas, sino que también para la existente.
Los objetivos de lograr una formación de más médicos es abordar por esta reflexión. La principal obligación, decía el doctor Boyce de la Escuela de Medicina, sería proveer al país de buenos médicos, que se requieren para atender los problemas de salud de la población chilena. Destaca la vocación del servicio público, que a su juicio deben tener los médicos formados en el país, señalando que la vinculación con el Ministerio de Salud es indispensable. En cuanto al número de médicos que requiere un país, reflexiona que no existe una cifra mágica y que depende de una multiplicidad de factores, señalando eso sí que, comillas, la frase que más me gustó, un país no puede tener el número de médicos que se le ocurra, sino aquel que es capaz de sostener de acuerdo a su propia realidad y necesidad. Cierre comillas. Termina refiriéndose a la heterogénea distribución geográfica con hiperconcentración en la capital, en ese entonces, y ciudades mayores, lo cual, señala, comillas, no se resuelve aumentando la producción de médicos. Cierre comillas. El desarrollo de escuelas de medicina en universidades regionales, en la medida que cuentan con la capacidad docente e infraestructura, es planteado, sin embargo, como conveniente en un seminario para la escuela organizada por la Academia de Chile en paralelo ese año, a principios del año 2000, el año 2003. Los datos del 2024 que yo les he mostrado muestran que se ha acrecentado el crecimiento que yo llamo, entre comillas, desregulado de centros formadores, derivando en un incremento de médicos titulados con una curva no lineal, lo cual, sumado a una inmigración profesional sin precedentes en las décadas anteriores, ha derivado que actualmente se superen tasas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, que es de entre 2 y 3 médicos por cada 1000 habitantes. La tendencia sugiere que estas cifras se duplicarán en los próximos 10 años, con lo que puede razonablemente señalarse que habrá una posible sobredotación de médicos, esa es el fruto de la discusión en el país, con una alta posibilidad de insuficiencia en el campo. La extrapolación de lo anterior a médicos especialistas propiamente tal es más difícil de concluir. No existe en la actualidad, al parecer, una planificación nacional de requerimiento de médicos especialistas, aparte de los análisis coyunturales de brechas, basado en la evolución poblacional, la evolución epidemiológica, así como la capacidad formadora efectiva que existe en el país. Ante esta realidad, vale la pena entonces reflexionar sobre las preguntas que hace 25 años hacía el doctor Boyce al día de hoy. ¿Podemos asegurar una formación suficiente en cuanto a calidad formativa de los médicos que se están titulando en Chile en el sistema actual? El avance en la acreditación de carrera de medicina que la Comisión Nacional de Acreditación realiza al cabo de 3 años de implementar una nueva facultad es sin duda un avance, así como es la implementación de un examen común del EUNACOM para los titulados en Chile, así como los médicos de extranjero. Lo anterior podría garantizar que los y las médicos egresadas y que están ejerciendo en general cumplen con un nivel de conocimiento mínimo para ejercer la profesión con cierto nivel de confianza para con la fe pública. Los requisitos para implementar una nueva facultad o escuela, a mi parecer, sin embargo, parecen como débiles. Y existe el riesgo de insuficiencia sobre la marcha que puede tener serias consecuencias para estudiantes que aspiran a titularse. Avanzar en acordar requisitos mínimos de los recursos humanos requeridos para formar las nuevas fundaciones, incluyendo indicadores de calidad profesional y académica suficientes, incluyendo formación docente, aparece como un mínimo indispensable ante la nueva realidad de educación superior que existe en Chile al día de hoy. A lo anterior, se debe garantizar la suficiencia de infraestructura técnica y profesional, incluyendo campos clínicos que permita asegurar una exposición de los estudiantes al aprendizaje efectivo para confrontar en forma eficiente la realidad de la población. ¿Es la cohabitación en los centros de salud un problema? Este es uno de los temas
probablemente más sensibles y recurrentes, que deriva en una incertidumbre permanente en instituciones que tradicionalmente han ocupado espacio en el sistema público, en competencia entre instituciones, no infrecuentemente poco transparente, con la consiguiente generación de desconfianzas entre los principales actores del sistema. Un incremento progresivo, desregulado, tiene serio riesgo de insuficiencia de campos clínicos a futuro para la totalidad de estudiantes, lo cual no será patente por el número de ingresos actual, sino hasta 5, 6, 7, 8 años en adelante. En este contexto parece fundamental hacer el estudio pertinente que determine la capacidad formadora total en un sistema público y o en conjunto con otros sistemas durante la década siguiente, que puede ser parte del sistema formativo con necesarias competencias. La interrogante más profunda y quizás más difícil de abordar es relacionada a la pregunta ¿para qué formar más médicos en Chile? La respuesta natural es formar profesionales para los desafíos en salud que el país tiene y tendrá en las próximas décadas para cubrir al menos las necesidades de la mejor forma posible. Lo anteriormente presentado, lo que hemos presentado aquí, debiese ser el punto de comienzo de la reflexión y el necesario análisis que se debe hacer a diferentes niveles en los centros formadores, en nuestros centros formadores, para asegurar que estemos y nuestros egresados estén en sintonía con los cambios sociales, epidemiológicos, tecnológicos, entre otros, para ir adaptando sus procesos formativos en la forma lo más dinámica posible, entendiendo que se tratan de carreras largas y con mallas curriculares complejas y bastante rígidas. Parece indispensable que las necesidades del país que guíen la cantidad de características de los profesionales para el futuro nos den luces sobre a quienes debemos formar y que provengan de un análisis y proyección realizada por instancias de mirada más global y estratégica. Es aquí donde, a mi parecer, aparece como deseable una mayor comunicación e interacción entre los sistemas responsables de acción profesional, en este caso el Ministerio de Salud y sus respectivas unidades relacionadas con la gestión de recursos humanos, y el Ministerio de Educación y sus respectivas unidades de educación superior y acreditación. Para ir finalizando, es posible vislumbrar interacciones y coordinaciones que podrían ser vistosas para el país, sin que excedan hacia un sistema regulado, pero evitando que la formación profesional quede sujeta a un libre albedrío, fruto de las reglas de oferta y demanda propias del mercado, que tiene el riesgo, de manera de ver, de generar expectativas insatisfechas a un alto costo personal, familiar y para el sistema de financiamiento público. Algunas propuestas que se podrían considerar, y estas son solamente algunas, y muy generales. Estudios a nivel nacional e internacional. Pues es posible considerar la formación de médicos en Chile para la región y otras regiones, que dimensionen la realidad y desafío epidemiológico para las próximas décadas. Hay bastante información al respecto, que permita al menos identificar las problemáticas principales de salud y enfermedad y las capacidades y profesionales que servirán para abordar, por ejemplo, a nivel de medicina general, para proyectar cuántos médicos generales servirán para la próxima década y los niveles de resolutividad que se espera de ellos para orientar la directriz formativa a la universidad. A nivel de la especialidad primaria, pudiendo visualizarse que estos especialistas podrían crecer en forma importante, derivando mejores resultados de salud en un país con relativas buenas cifras sanitarias. Pero hay que considerar variables epidemiológicas relevantes. La baja tasa de natalidad, los médicos pediatras, soy pediatra. La inmigración, envejecimiento de la población en necesidades geriátricas, como obvio. Incremento de diagnóstico asociado a trastornos de salud mental, necesidad de abordarlo de forma importante para mejorar, por mencionar solo algunos, y para mejorar y proyectar la especialista que se requerirá. En cuanto a las especialidades derivadas, se requiere un análisis a mi manera más fino, con participación de múltiples actores, no solo los propios interesados, los subespecialistas o los especialistas, sino que actores públicos, privados, de la comunidad, entre otros,
que sea dinámico, que permita dar luces a las universidades para la generación de nuevas especialidades, así como el número de subespecialistas que razonablemente se pueden vislumbrar. Es razonable pensar que habrá un alto interés por avanzar a mayor especialización ante la masividad de médicos generales, y debe evitarse que también crezca en forma desregulada en los años venideros. Quizás bajo el tema de un cierto inmediatismo, que podría ser claramente insuficiente por una proyección de más largo aliento, pero que podría orientar decisión relacionada que aparece como la necesidad de mayor urgencia, se encuentra en la área de especialidad marcada en la lista de espera actualmente existente. Entendiendo que la lista de espera no se debe solamente a la falta de especialistas, es un conglomerado de aspectos del área de salud que dirían por qué tenemos la lista de espera. En este interesante gráfico se correlacionan especialidades por el número, la magnitud que están en espera en el eje Y y el tiempo de espera promedio en el eje X. No se alcanza a leer. Pero bajo esta mirada se aprecia que existe una necesidad apremiante de resolver problemas de salud en áreas donde podría la falta de profesionales ser una de las condiciones a resolver. En este cuadrante superior derecho se aprecian aquellas especialidades en mayor demanda y espera, destacando las que saben: oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, traumatología, solo por mencionar algunos ejemplos. Parece recomendable al menos conformar un grupo de trabajo que incluyan actores relevantes con conocimiento, preocupación y una injerencia en este tema, de la Academia de Medicina, de la SOFAMEX, Colegio Médico, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, representantes de la comunidad, otros, que con una mirada país, con capacidad de proyecciones a mediano y largo plazo, con capacidad para avanzar propuestas integradoras, y además con una capacidad de poder mirar el área de salud, pero más allá, a este tema para que este sea la punta o el punto de inicio para avanzar el estudio de otras profesiones en el área de salud. Chile está produciendo en este momento 4.000 kinesiólogos al año. De 3.000 médicos, 4.000 kinesiólogos, para mencionar solamente un ejemplo de otra profesión. Finalmente, en una mirada de educación superior, más amplia, aparece deseable que las universidades iniciemos una reflexión conjunta sobre el rol que nos compete con visión de futuro, como el seminario desarrollado ayer en el seno de esta academia. Como bien reflexiona Alejandro Vigo, que es filósofo contemporáneo, en una columna muy reciente en el Mercurio, ante la masificación de la educación superior de las últimas décadas, plantea como la pérdida de expectativas laborales previamente aseguradas con un título universitario puede estar aportando significativamente el descontento de parte importante de los egresados, frustrados en sus aspiraciones de ascenso social, lo cual puede explicar en parte los procesos sociales y políticos de los últimos años. A ello se agrega la incertidumbre de lo que impactará en toda la profesión del avance implacable de la inteligencia artificial. Existe, dice él, el serio riesgo de ir formando hacia una obsolescencia profesional, que por un lado debería analizarse bajo la perspectiva de la necesidad del país, así como la necesidad de formación de personas. Quizás, dice, con un bagaje que los prepare para opciones más amplias de desarrollo, que para las profesiones como las conocemos hoy. Terminar diciendo que quizás lo único que no podemos hacer es soslayar el tema con la avestruz ante el peligro, especialmente por lo que nos compete como actores relevantes en el proceso de desarrollo de la medicina chilena y en la formación de las nuevas generaciones. En un momento dado, cuando estaba preparando esto, me pregunté si estaba siendo excesivamente puntilloso o escudriñando un tema que a lo mejor no es de relevancia. Así que hace una semana busqué alguna experiencia internacional y me encontré con este documento de la American Association of Medical Colleges del año marzo del 2024, que analiza exactamente el mismo tema.
Interesantemente, no le voy a adelantar cuáles son las conclusiones que tienen en Estados Unidos sobre la formación médica, que es diferente a la que yo le planteaba acá para Estados Unidos, y una población que tiene un ritmo de crecimiento muy diferente a la población china. Por eso es muy importante ver cada uno de estos temas en el contexto que le corresponde a cada una de las sociedades. Finalmente, sí que esto obviamente no puede ser abordado en forma aislada por una o pocas instituciones. Una institución no puede decir yo voy a reducir el ingreso de estudiante de medicina porque creo que en realidad o voy a regular porque no es conveniente para ello cuando no ocurre en el sistema. Tienen que ser decisiones conjuntas. Se trata de un problema sistémico que requiere una planificación y acción común y coordinada si queremos realmente ser, a mi manera de ver, protagonistas de un avance real con sentido de bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los años. Excelente presentación, ya reflexiones. Voy a hacer un par de comentarios antes de dar la palabra. Cosa que todos ustedes saben, pueden sintetizarla. El formar médico no es otra vez. La relación número docente-alumno es muy diferente a nuestras profesiones. Nosotros estamos enseñando a pensar, a tomar decisiones complejas. Y la enseñanza es con la enseñanza de los artistas del Renacimiento, maestro-aprendiz. No hay otra forma. Yo un niño muy inteligente, con muy buena memoria, pasarle a Harrison, dejarlo un año en un lugar agradable para que se lo aprenda de memoria, pero es incapaz de ver un enfermo. Necesita el tutor. El profesionalismo con que egresa un alumno depende de dos factores importantes. El área de exposición a tutores y, por otro lado, depende de el número de enfermos y variedad de patologías a las cuales está expuesto. Campo clínico y tutores. Esas son, yo creo, las piedras angulares que yo tomaría si se me ocurriera mi fundar una escuela de medicina. ¿Hay en Chile tantos médicos capacitados para enseñanza de esta forma? Probablemente no. Lo segundo, una observación simple. Las universidades regionales nacieron para satisfacer lo que pasaba los déficits de las regiones. Pero he viajado bastante haciendo clases fuera. Siempre pregunto si se cumple aquello. No, el que saca un puntaje más bajo se va a una universidad nueva de región y se vuelve a Santiago. No han sido capaces de esto. Probablemente la frontera es la única, y me explicaba el decano el sábado en el almuerzo, que ellos han logrado por su sistema y por sus objetivos personales obtener esto. Pero, bueno, no, me Antofagasta, cuando yo estuve 10 años, me fui doctor de la serie que iba a dar curso de nefrología, y a 10 años, una semana completa de curso de nefrología. ¿De qué Jaradillo? Aquí hay gente de Valdivia, me decía el decano. Gente de Valdivia se va a ver después Santiago de la Cara, que era el norte. Una tercera pregunta que no está en su exposición, pero quiero ponerlo en el tapete porque es una derivada de todo esto. El otro lado, ¿estamos eligiendo bien a los alumnos que ingresan? ¿Garantiza tener buenos médicos, tener un buen puntaje de colegio y un buen puntaje de práctica académica? O necesitamos más cosas. Cuando yo ingresé a la escuela de medicina, las escuelas tomaban un examen propio de la escuela de medicina. Estábamos en bachillerato, dando al colegio, y había una prueba más específica de la escuela de medicina que buscaba habilidades distintas, no la trigonometría probablemente, sino muy agregado hacia el pensamiento biológico. Y algo que siempre se está en esta meta, ¿no es cierto? Con pruebas de múltiple elección solamente. Nos arriesgamos a tener una corte de autistas y esquizofrénicos entre medio que van apareciendo, ¿ya?
Falta pero eso es otro tema, eso para otra conferencia. El tema de la universalización de la educación superior, muy interesante reunión con José Joaquín Brunner hace una semana atrás y para tocar el tema amerita mucho. Porque eso, yo diría que, si tuviera que decirlo, los estudiantes que entran a medicina todavía son, por todas las condiciones que conocemos que ocurren en nuestro país, ¿no es cierto? Entre comillas, están entre la élite del nivel de educación media, mala o buena, pero es una realidad. Y que hace que en su puntaje de ingreso esté marcadamente diferenciado a las otras áreas, las otras carreras de salud. Y claramente vienen con nivel de formación general, intelectual, como para poder abordar la educación médica, yo diría con un nivel de suficiencia adecuado, con excepción de las vías de ingresos especiales que tenemos en la universidad y que requieren apoyo bastante más sustancial para poder adecuarse a los sistemas y exigencias que requiere esta carrera. Se puede mejorar. Problemáticas muy importantes estamos viendo en las otras de la salud, en donde el nivel formativo de educación media es muy deficiente para poder tener la competencia mínima para entrar a la necesidad que requiere el universitario. Y eso está imponiendo una carga muy importante a la universidad. Pero eso es materia de otra muy interesante discusión. Sí. Doctor Ben, tiene la palabra. Ya, muchas gracias por su presentación tan bien documentada en lo cuantitativo, pero a mí me asaltan las dudas sobre, igual como a usted, sobre la calidad de la formación médica. Y eso es difícil de medir, es absolutamente. Y sobre todo me preocupa porque si hay un aumento cuantitativo de las instituciones, eso no significa que haya también un número cuantitativo de docentes calificados. Ese es un asunto que tenemos totalmente descuidado, de que cualquiera que sabe algo de hígado, lo que sea, hace de una clase de hígado, y eso no es docencia. Eso, docencia tiene que pasar por investigación también, y en eso nuestros docentes están absolutamente fuera de foco. Y entonces, a lo que voy es qué parámetros podemos tener para evaluar la calidad. Y a mí, un modo de ver, en un mundo globalizado, tenemos que certificar individualmente. Las certificaciones institucionales son muy vagas. A mi modo de ver, yo creo en la certificación individual a nivel extranjero. Y cada universidad, cada facultad de medicina puede mencionar o debería mencionar cuántos de sus egresados tienen a la vez un título profesional extranjero. Eso es una posibilidad, porque hoy en día uno puede autoformarse en relación a los requerimientos para el ECFMG o para el examen internacional, el MIR español, con la gran ventaja de que esto también implica ampliar las posibilidades para la formación de especialistas a un nivel superior. Entonces, yo creo que deberíamos tener la valentía de exigir a cada una de las nuevas facultades y viejas facultades de medicina pública el número de estudiantes, de egresados que han rendido su examen a nivel internacional, y no solamente una vez, sino que el otro aspecto es que para una licencia conducir tenemos que renovarla permanentemente, y licencia para ejercer la profesión médica no. Entonces hay dos aspectos que me parecen importantes: la globalización, ajustarse. Nosotros no somos el hoyo del que lo fuimos alguna vez, pero no lo somos, y deberíamos alcanzar o
medirnos en relación a nivel internacional e incentivar en nuestros alumnos prepararse para un examen internacional. Muy breve, uno sobre la recertificación, es otra reunión, es un tema que está en marcha, se está trabajando en ello. La preocupación que tenemos es que se está retrasando mucho, así que mensaje para el ministerio, porque ahí se ha avanzado mucho, por lo menos en los procesos de recertificación de los especialistas. Se ha trabajado mucho en las universidades para tener un mecanismo de recertificación. A mi manera de ver, está bastante bien, ya está bastante avanzado y sería bueno empezar a aplicarlo. Se supone que hay que aplicarlo en 2025. Esperamos que así sea, pero hay que irnos a buscar. Y sobre la calidad del médico, bueno, eso también podríamos... Yo traté de decir ahí, a mi manera de ver, mi impresión es que Chile ha implementado razonablemente sistemas que permiten, por lo menos, dar fe de una calidad suficiente. Los médicos chinos siguen en general, creo, teniendo un buen nivel de formación. La preocupación está, sin embargo, de que si el sistema va a ser suficiente o no a raíz de la situación que yo expuse. Yo creo que por lo menos tenemos que conversarlo, analizarlo y ver si hay que hacer algo más de lo que estamos haciendo ahora. A nivel de certificación internacional, yo creo que es deseable, pero como política pública, pensando en el ministerio, digamos, que queremos formar médicos fundamentalmente para resolver los problemas fundamentales del país. Puede ser muy deseable, por cierto, pero no sé si creo que... Pero sí tenemos que asegurar que sean de buena calidad. Y eso es lo que traté de decir en la presentación y creo que vamos. Gracias, doctor Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor decano. Una conferencia muy completa y rica en datos cuantitativos. Me parece que la reflexión del doctor Rasler la hago mía completamente y solo puedo añadir lo siguiente. Cuando uno se pregunta cuáles son los dos rasgos centrales de un médico que ejerce la profesión, uno es una formación científico-técnica óptima, con capacidad de razonar, y el segundo, su vocación de servicio. La primera es evaluable, y para eso hay muchísimos tests. Están las pruebas de salida de las universidades. La segunda es extremadamente difícil de evaluar. Me imagino que las listas de espera que tiene un país tiene también un componente semejante. Hay una gran cantidad de listas de espera para una oftalmología, y eso nadie va a dudar que hay una catarata en el diagnóstico, pero puede que haya una cantidad de listas de espera para endoscopías digestivas completamente infladas, porque el diagnóstico no necesitaba de una endoscopía digestiva, eso por una parte. Y la lista de espera respecto a vocación de servicio es infinita. Llama la atención con estos números tan gigantescos de egresados, para una población también en crecimiento, que la gente sigue descontenta. Y uno de los elementos del descontento es el tiempo dedicado para la relación médico-paciente. Uno dice, hay tanto, mucho más médico. La relación médico-habitante ha subido enormemente, pero ¿habrá subido la calidad de la entrevista? ¿Por qué no ha subido la calidad de la entrevista si hay tanto médico? No tengo una respuesta para eso, pero la proposición me surge por el camino de alguna manera exigir que la selección de los docentes de las universidades, todas las antiguas y las nuevas, sea aún más rigurosa. Como dijo muy bien acá el doctor, no porque sea un poco de hígado voy a hacer la clase de hepatitis, sino que seleccionar a los docentes y seleccionarlos por su vocación de servicio, cosa difícil, se presta para casa de brujas y otras cosas, pero de alguna manera diseñar algún sistema que permita eso. Porque esos son los dos pilares fundamentales, la capacidad de razonar bien y la capacidad de tener vocación de servicio demostrada. Y eso último es lo más difícil, creo. Perdón el comentario solamente. Gracias. Estando totalmente de acuerdo y ahí en el mundo ideal, eso lo deseable, pero aquí tengo que ponerme la camiseta de administrador universitario. En el mundo real, el ir consiguiendo especialistas muy bien formados, mejores para la docencia de los estudiantes de grado, se está transformando cada vez más en una dificultad imperiosa, por la nueva realidad. Hecho la causa. Hay que ver cómo lo vamos abordando, pero la verdad, y eso ha ido derivando en que
no están probablemente los grandes especialistas los que están haciendo la docencia, especialmente de grado. El posgrado, post-título, que siempre hay mayor interés, mayor interrelación, existe mayor interés, pero para el pregrado es muy difícil. Solo poco sobre la mesa, porque es una tarea muy difícil que tenemos en este momento en la universidad. Doctor Llanaste. Hola, buen día. Roxana Fuentes del Departamento de Formación del Ministerio de Salud. Primero agradecer la invitación. Estuvimos acá el lunes también y llevamos 2 días ya. Nos hemos llenado de inquietudes, de ganas de hacer cosas y de generar varias comisiones con ustedes y con la Sofametro. Creo que estos son temas que para nosotros son generativos. ¿Ah? Sin duda, doctor, interesante su presentación. Tenemos un problema con la capacidad formadora que se construye no solamente con los cupos de la universidad, sino que con los campos clínicos. Y como vemos, las facultades van más las nuevas facultades van más rápido que la capacidad que tenemos como Estado de construir nuevos establecimientos. Y ahí tenemos un temazo, ¿eh? Un temazo que tenemos que seguir conversando. Antes de hacerle la pregunta, algunos avisos respecto a la certificación. Esperamos prontamente enviarle a la comisión en la que ha participado latamente la doctora Pinto la propuesta y también la participación. Y la pregunta que yo quiero hacer, doctor, es la siguiente. Nosotros hemos aprendido que los cupos que nosotros estamos ofreciendo, que se están tomando, tienen que ver al menos con 3 factores. La oferta universitaria, la necesidad del país, pero también la necesidad de las personas, de los alumnos. A nosotros nos encantaría formar solo lo que el país necesita. Por ejemplo, las especialidades derivadas. Tenemos ahí una brecha, gastroenterólogo no conseguimos. Ustedes seguramente han pedido ahora un gastroenterólogo, que son 3 meses de espera en el privado. Y así, gastroenterólogo, todas las subespecialidades que tienen que ver con el cáncer, que están recién ingresando al decreto 8 además, por lo que vamos a poder empezar a formar masivamente en el plan de formación. Pero la pregunta que recurrentemente nos hacemos como Estado, y ahí le quería pedir su opinión, es: ¿el Estado, según su opinión, solo tiene que formar según la necesidad del país, o tiene que hacerse cargo de la oferta universitaria también en esta suerte de partnership que hemos establecido nosotros hace varios años con ustedes, y también hacerse cargo de las necesidades de los alumnos? Esa es una tensión que a nosotros nos complica habitualmente, doctor, y me encantaría escuchar su opinión. Yo agradezco mucho, primero agradezco su presencia, creo que es fundamental. Yo creo que respuestas a esa pregunta es el que tenemos que formar un grupo de trabajo para mirar justamente todos los aspectos que tienen que ver con las necesidades del país. Pero a mí me da no solo la necesidad del país en relación a la brecha que vemos ahora, porque la carrera de medicina dura 7 años. Nosotros, las universidades, las facultades, tenemos que ir pensando cómo vamos a ir modificando, pensando los próximos 10 años. Porque las cosas no ocurren sobre la marcha. Nos cuesta, difícil. Ya tenemos problemas para poder ir haciendo variaciones coyunturales para pensar a 10 años plazo. Pero yo creo que alguien tiene que hacerlo y tenemos que irlo viendo en relación a cuáles van a ser los médicos que vamos a necesitar, más o menos. Yo creo que no se trata, porque aquí hay muchas variables que pueden incidir y que pueden ocurrir en los próximos 10 años. Puede haber otra inmigración masiva, en fin. Pero tener alguna idea de qué grado o número de especialistas vamos a necesitar. Y que eso sirva de guía y orientación a la universidad. La universidad tiene que lidiar con las expectativas aspiracionales de la población. Claramente, medicina es una carrera aspiracional. Por eso hay un cupo por cada 30 personas, más o menos 40, que quieren entrar a medicina. Porque eso ha sido tradicionalmente como se ve medicina, la posibilidad de cambiar la vida. Yo trato de visualizar aquí que eso va a ir cambiando, eso es indudable. Queremos que ocurra de forma lenta y que simplemente lo vaya regulando y esas aspiraciones vayan bajando en la medida que los jóvenes que empiezan a salir no empiezan a encontrar los lugares de trabajo tan fáciles. Por ahora no es un problema actual, no es, pero va a ser un problema que a 10 años. Creo que eso es poco. Entonces, esa conversación es la que tenemos que tener. No es de fácil solución, pero hay que mirar todo eso para que tratemos en conjunto de ver cómo como país podemos hacerlo mejor. Esa es la indicación. Y ahí a lo mejor podemos hacer en la respuesta a su pregunta.
Gracias. Gracias, doctor O'Reilly, por la presentación. Gran cantidad de información en calidad y en cantidad, para la redundancia, y agradezco el esfuerzo de investigación que usted ha hecho. Y precisamente a propósito de investigación, usted deliberadamente no ha tocado el punto, porque podría haber absorbido mucho esta presentación. Y hago mío lo que dijo el doctor Ressler, el punto de calidad que tocó el doctor Bern, y sobre ese punto, los rankings de las universidades, aquellas con investigación, hacen una diferencia. Mi pregunta a usted es, ¿qué valor le otorga en la formación del estudiante, no solo posgrado, de pregrado, la investigación clínica y básico-clínica, la básica, en la formación de ellos? ¿Y cuánto debiera esto reflejarse en cuanto a la acreditación de las distintas facultades de medicina? Porque notamos, sin mucha base, a lo mejor, que sí hay una diferencia notable en este aspecto y que puede redundar en la calidad de nuestro país. Esa pregunta también da para, yo creo, para contestarla con evidencia, ¿no? Y no solamente con una impresión, opinión o intuición. Mi primera opinión al respecto es que la investigación a la universidad es fundamental para el desarrollo del país. ¿Dónde se investiga el desarrollo de las disciplinas? ¿Dónde se va mejorando el accionar? Estamos hablando de medicina, salud, ¿no es cierto? Si no es a través de los procesos investigativos, y los procesos investigativos no importados, hechos afuera, donde se importa envasado el producto, sino que los procesos investigativos que se realicen en el país, porque eso además va a generar lo más importante, que es inteligencia local. Porque detrás del proceso investigativo, obviamente, está todo el pensamiento científico derivado del pensamiento investigativo, que es muy relevante para la práctica médica. De tal manera de que el rol de la Universidad de Investigación es clave, fundamental para el desarrollo del país. Yo creo que eso no requiere mucha evidencia, pero se puede sumar. Y pienso que es fundamental también que eso transpire o trasude a la formación de los estudiantes que reciban ese impacto de la investigación que se hace, ya sea de sus tutores o ellos mismos participando del proceso investigativo en diferentes etapas, para ir formando y generando, ¿no es cierto?, una manera de pensar que lo va a ayudar a resolver mejor las problemáticas de salud u otras que de todos. Así que esa es la respuesta primaria, diría yo. Ahora, que todas las universidades tengan que tener investigación, eso es algo que amerita discutirse y analizarse. Claramente, a mi manera de ver, favorece al egresado. Ahora, si eso significa haber ingresado a primera clase o segunda clase, según si estuvo en una universidad de investigación, eso también habría que discutirse, analizarse. Dejo hasta ahí la respuesta porque la verdad es que da para mucho y se agradece, es muy relevante. Doctora, respeto. Gracias. Gracias, Miguel. Quería pedirte tu reflexiones sobre otros componentes que están también cambiando la forma en la cual ejercemos la medicina. Tú has hablado de los cupos, has hablado de la situación demográfica y todo, pero pasan además otras cosas. Y uno del elefante en la cristalería es, no sé si lo queremos llamar inteligencia artificial, pero el uso de herramientas computacionales en nuestra práctica clínica. Yo creo que la vida de los radiólogos, al menos los no intervencionales, la vida de los patólogos o su manera de trabajar, ha cambiado enormemente. A nosotros también nos pasa, tenemos cada vez más de estas herramientas que complementan las decisiones clínicas. Y eso también, pues, y tenemos telemedicina, ¿cierto? Hemos acercado la medicina a lugares donde no estaban, entonces eso también es otro elemento. Entonces, claro, esto puede convertirse tal vez en nuestra vía a la extinción, o puede también convertirse en nuestra herramienta para mayor humanización, un poco como preguntaba el doctor Valdivieso. ¿Cuál es tu mirada ahí? Sí,
lo agregué en una Sí, yo frase creo que al ahí final. está. Yo diría que hay dos aspectos. Uno es cómo la inteligencia artificial va a cambiar el perfil del médico, médica y todas las profesiones. Estamos hablando aquí de medicina y eso hay discusiones amplísimas de esto. Algunos dicen que profesiones como la médica va a ser de las más afectadas, porque ya sabemos todo, en el New England salió publicado, ¿no es cierto?, en la inteligencia artificial, que más o menos puede tener un nivel de resolutividad semejante a un nivel médico básico de formación general, digamos. Y ahí está el tema de la humanidad y la pérdida del contacto médico-paciente, que es tan relevante, ¿no es cierto? Pero ese tema hay que ponerlo sobre la mesa para pensar en qué perfil y cómo puede afectar en el número de médicos que se requiere a futuro. Eso en cuanto al big picture. Ahora, lo que nos compete ahora, además, y que no es fácil, es ver, por lo menos para nosotros, yo me imagino que ustedes tampoco, toda la universidad, es cómo vamos introduciendo en nuestras mallas curriculares actuales estas nuevas herramientas para que sean usadas correctamente, ¿no es cierto? ¿En qué manera? ¿Dónde los vamos a ir introduciendo? En currículum que ya están sobrecargados. Entonces, ¿dónde empezamos a dejar de decir algunas cosas para saber que inteligencia artificial, usted un montón de cosas necesita saber ahora, no las va a necesitar saber en detalle porque va a hacer un clic y va a tener todo, usted tiene que saber cómo analizarlo, cómo hacer la relación. Esto nos exige más todavía. Más en ir viendo cómo vamos ajustando nuestras mallas curriculares a esta realidad innegable. Nos cuesta, no es fácil, y mientras más logremos conversar entre nuestras instituciones, yo creo que es mejor para todo el sistema, ¿no? Que ojalá la universidad estemos compartiendo qué cosas nos va yendo bien, qué cosas no nos está yendo tan bien en estas adaptaciones de las mallas curriculares. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Bustos, yo soy la jefa hace poquito de la División de Gestión y Desarrollo de la Persona del Ministerio, así que aprovecho de saludarlos y darles las gracias por el espacio. A veces cuesta encontrar espacio para la reflexión, sobre todo nosotros aquí cruzando la calle, especialmente hoy día que estamos en medio de la campaña de invierno, ustedes lo saben. Pero yo quisiera, quizás más que preguntar, compartir también mi propia reflexión, y es que en realidad el tema de la planificación de los recursos humanos para la salud, y así en amplio, no solamente del personal médico, que sabemos tiene un rol muy importante dentro del equipo de salud, es un desafío sumamente grande y no es un desafío solo acá. Ya hay varios estudios de la OCDE, por ejemplo, que así lo han mostrado, y en realidad no hay respuestas únicas ni métodos únicos. Y por lo tanto eso obliga a que los países en realidad tomen acuerdos, finalmente, ¿no? Y esos acuerdos también tienen que abordar no solamente una cifra y un número que cambia con cualquier cosa que pase en el contexto, desde la telemedicina hasta cómo va a ser nuestra salud en el futuro, las tasas de natalidad, nuestra expectativa, etcétera. O sea, los factores a incorporar son múltiples y eso hace que sea muy complejo, y en general uno ve en la experiencia internacional que los países, ocupando términos económicos, tienen muchas veces o superávit o déficit de personal para la salud, y casi nunca le damos el clavo. Casi nunca es un mercado laboral, por ponerlo nuevamente en términos económicos, en equilibrio, ¿no? Porque es muy difícil que esté en equilibrio. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, y para agregar más pelos en la sopa, necesitamos mirar no solamente la brecha de medicina, ¿no? Un poco lo había anticipado, porque eso tiene mucho que ver con cómo trabajamos o cómo aspiramos a trabajar en el sector, especialmente en el sector público, que es donde está mi corazoncito por la mano. El equipo interprofesional hoy día, especialmente en el primer nivel de atención y también en la atención más compleja, es el corazón de la salud. Ya no hay ningún especialista que por sí solo pueda resolver la complejidad que nos enfrentamos, especialmente la complejidad social, ¿no? Por algo hablamos de las determinantes sociales de la salud. Entonces, el hecho de cómo trabajamos también es un elemento importante. Y allí voy a tomar una palabra que se repitió varias veces, que es lo aspiracional.
¿no? Y claro, hay una lógica aspiracional de buscar la profesionalización, muy legítimo, pero también hay una lógica aspiracional desde la propia mirada del paciente o del usuario, en términos de querer acceder siempre a la atención más especializada posible. Y eso es un factor de brecha por sí solo. Entonces, quizás aquí un poco la pregunta, ¿cómo ven ustedes? Está otro lado de esta conducta aspiracional, porque evidentemente uno lo que quisiera es que cada uno de los profesionales que forman el equipo interprofesional de salud pudieran estar desplegando el máximo de su competencia. Y sabemos que cuando un gastro, una de las brechas importantes, se ocupa de una gastritis, no está en el cúspide de su competencia. Y eso es brecha. Entonces, un poco, esta es la pregunta. ¿Cómo ustedes visualizan esta demanda aspiracional por atención especializada? Y también, bueno, justificando la necesidad de seguir dialogando al respecto, ¿no? No, muchísimas gracias. Muy brevemente voy a agradecer una demanda que sea. Yo estoy contento ya porque se logró levantar y discutir el tema, eso es lo más importante. Para mí lo más importante es la resolutividad a nivel primario. Y yo creo que ahí estamos fallando. Si logramos avanzar con una resolutividad del 80% de los problemas, 90%, de verdad a nivel primario, se ha formado los médicos que puedan resolver ahí, pero de verdad resolverlo. Yo creo que a lo mejor podemos avanzar bastante a evitar es que la gente quiera ir al especialista de uno. Pero es una muy primera mirada. Creo que esto requiere un análisis mucho más profundo de lo que yo puedo hacer ahora para ver cómo podemos de alguna manera avanzar en esto, que es un problema evidente. Sí, se agradece por ponerlo a más en el tapete como otro punto, otro pelo importante de la sopa. Muchas gracias. Doctor Orellana. Bien, muchas gracias, doctor. Mira, yo quería hacer dos cosas, digamos, previamente y se está escuchando acá. Una es la importancia que tiene la investigación en lo que significa, digamos, la formación del médico. Ahora, esa investigación, obviamente, digamos, es inculcarle al estudiante, ¿no es cierto?, esa infinita capacidad de asombro para poder, ¿no es cierto?, desarrollar en algún momento, ¿no es cierto?, algún tema. Y ahí está, ¿no es cierto?, una cosa que es importante en la formación, que es la interdisciplinaridad, donde tenemos, ¿no es cierto?, a las ciencias básicas a la mano nuestra para poder, ¿no es cierto?, hacer estos estudios, ¿no es cierto?, básicos clínicos, ¿no es cierto?, etcétera, que van a entusiasmar y que van a enseñar mucho, ¿no es cierto?, al estudiante que después, ¿no es cierto?, va a poder, ¿no es cierto?, ejercer con bases más sólidas, digamos, su profesión. Y lo segundo, lo que acaba de decir, ¿no es cierto?, que es sobre la interprofesionalidad, que también, ¿no es cierto?, tenemos que entender que hoy día esa salud, sobre todo, ¿no es cierto?, si estamos pensando que una reforma de salud debe basarse en la atención primaria, allí, ¿no es cierto?, el trabajo es interdisciplinar. Ahí el trabajo lo hace un equipo. Y ese equipo, ¿no es cierto?, indudablemente cada uno de sus constituyentes aporta su sabiduría. Entonces, si queremos eso, ¿no es cierto?, y mejorar, yo creo que hay dos cosas que tenemos que incluir en la formación: la interdisciplinaridad y el interprofesionalismo. Eso era mi opinión. Gracias, doctores, por la invitación. Mi nombre es Nicolás Básolo, he compartido con algunos de ustedes acá. Para los que no me conocen, soy presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile. Y hemos discutido alrededor de estos más o menos 3 años que yo dentro de la mesa directiva distintos temas. Uno es la formación desde el punto de vista multiprofesional e interdisciplinario, sobre todo entendiendo los escenarios de simulación clínica en el ciclo inicial de formación, de la formación médica y de la formación de los distintos profesionales de salud como tal, como un escenario idóneo para poder introducir durante los primeros años esta dinámica del trabajo en equipo entre los distintos componentes del equipo de salud. Y en segundo lugar, también destacar lo que es el compromiso, y se habló del compromiso y la vocación de servicio. ¿Ya? Hace poco estuve creando la condecoración de honor de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile, que selecciona distintos 5 ejes fundamentales, que son el compromiso con la representación, con los cargos de representación y liderazgo,
También la participación en programas de desarrollo social y la proyección social de su vida profesional, entendiéndose como el compromiso al servicio público. En tercer lugar está el compromiso ético, tanto en la formación como en el ejercicio de su práctica profesional. En cuarto lugar está el haber contribuido a la formación de las futuras generaciones y de la población general mediante su participación en dos aspectos: los programas de educación en salud y educación médica continua de la asociación, y también mediante el programa Ayudante Alumno de sus distintas casas de estudio. En último lugar, y como quinto punto, está el debido reconocimiento de al menos 3 docentes o personal no docente directamente relacionado a su formación. ¿Esto por qué? ¿Y por qué lo encontramos importante? Porque siempre tiene que haber alguien, un tutor que nos esté formando, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver incluso con la disponibilidad de docentes en los distintos campos clínicos. ¿Cómo ven que están ejerciendo su pensamiento crítico y reflexivo en torno a su formación y su labor médica? En resumidas cuentas, lo que me gustaría también que pudiesen ustedes vislumbrar es que podamos pasar también de un sistema donde se ha priorizado siempre el pensamiento lógico-matemático como vía de admisión, a uno que también priorice la capacidad reflexiva, el cómo se están tomando las decisiones, el cómo se proyectan hacia cargos de liderazgo y cómo se proyectan en su vocación de servicio y para con la salud pública y con el país. Muchas gracias. Esta semana la academia era dedicada a educación médica. El seminario de ayer, lo suyo, complementa ampliamente. Creo que es yo conozco hombre del grupo de educación médica que termina de que estamos ahora, pueden trabajar el tema que está planteado como colaboración de la academia, algo tan importante. Muchas gracias. Solamente comentar que uno de los roles que tengo es el miembro del Comité Internacional de la revista inglesa, el British Medical Journal, y que tomó como tema prioritario para el próximo año el futuro de la medicina académica, Future Academic Medicine. Así que está tremendamente ligado y vamos a poder entonces trabajar en conjunto a ver cómo lo podemos hacer mejor en este tema. Así que avancemos desde acá. Muchas gracias.